Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente lunes 30 de agosto. Soy Ricardo García, tu nutriólogo, director de la clínica Nutrión. Aquí a tus órdenes, como siempre, en este programa de Radio Capullo, donde una vuelta más y el mito será tuyo. Este día vamos a platicar en nuestro capítulo número 12 sobre el mito de una de las dietas de moda, una de las dietas que mucha gente suele llevar a cabo, inclusive mucho personal de salud, muchos colegas, algunos médicos suelen emplearla para sus pacientes. ¿De qué dieta estamos hablando? Bueno, vamos a empezar enfocándonos al mito y de ahí nos vamos a dar cuenta de qué dieta les hablo. El mito es la dieta keto. La dieta keto es una dieta reciente y es una dieta que nos ayuda o es muy eficaz para bajar de peso. Ese es el mito. El mito que yo voy a considerar falso. ¿Por qué lo voy a considerar falso? Lo vamos a empezar a platicar en este momento. La dieta keto recibe en realidad este nombre por su nombre en inglés, ketogenic. Ketogenic significa cetogénica. ¿Qué es una dieta cetogénica? Una dieta cetogénica es aquella que se va a basar en eliminar prácticamente los carbohidratos. De hecho, no pasarían por arriba de un 10% de nuestra dieta diaria. Y su base o su soporte va a ser grasas y proteína. Grasas luego andan llegando a un porcentaje de un 70%, proteínas un 20% y el 10% de carbohidratos máximo para que nos dé el 100%. Esto es lo que viene siendo una dieta keto, o es como se formula una dieta keto en grandes rasgos, para no meternos en muchos detalles de terminologías y demás. Aquí el punto a considerar es qué pasa con este tipo de dietas o qué es en realidad su función. Lo que viene siendo cetogénesis o cetogénica significa o se refiere a cuando el cuerpo va a utilizar la grasa como combustible principal. Y es por lo que se tiene la teoría o las hipótesis que esto empieza a formular una oxidación de la grasa y por ende empieza a gastar la grasa que tiene esta persona almacenada para pues de ahí empezar con una baja de peso. Ok, hasta aquí vamos bien, todo suena muy bien. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de dietas o cómo surgieron? Para empezar, en el mito que tiene la gente de que es una dieta reciente, déjenme platicarles un poco de historia, sin meternos tampoco a grandes rasgos, pero para que ustedes se den cuenta de qué fechas estamos hablando de inicio de este tipo de tratamientos. Resulta que la dieta keto o una dieta cetogénica surgió por ahí de los años 20, 1921. Es decir, si se fijan, estamos hablando de hace 100 años, o sea, tiene un siglo esta dieta. Surgió con algunas hipótesis donde algunos médicos empezaron a detectar que si la persona se sometía a un ayuno muy prolongado o a una ingesta de carbohidratos muy baja, empezaba a haber esta cuestión de cetogénesis que les comentaba yo. Empecé a ver una formación de cuerpos cetónicos, que eso también son elementos que más adelante vamos a ver cuál es su importancia o por qué hay que tener inclusive cuidado con esto. Bueno, empiezan a detectar que puede haber algunos mecanismos anticonvulsivos en este tipo de dietas y que por eso ellos la pudieran empezar a emplear con personas epilépticas, por ejemplo, personas que padecen generalmente de convulsiones. Este tipo de hipótesis, porque es lo que son aún hoy en día, vienen a tratar de cubrir estas necesidades para estos pacientes para que tuvieran una mejoría. Hoy en día seguimos sin tener realmente una comprobación de que esta dieta funcione. Estamos hablando en cuestiones de estos pacientes especiales. De hecho, déjenme también comentarles que este tipo de dietas que se basan pues en hipótesis no pueden ser empleadas en otro tipo de pacientes sin tener una certeza realmente de su eficacia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos empezar a tomar este tipo de dietas
conforme a las funciones que llevó a cabo o que se supone pudieron haber sido comprobadas, tenemos que estar sumamente seguros, sobre todo cuando es un tratamiento ya tan antiguo y que hoy en día, repito, seguimos sin realmente comprobar. Ahora bien, este tipo de dietas, cuando nosotros las empleamos para bajar de peso, tenemos que tener en cuenta varios aspectos o varias características de lo que viene siendo la misma dieta. Una de ellas es que si nosotros analizamos y vemos que efectivamente se basa de una dieta pobre en carbohidratos, donde nosotros, de hecho, de forma fisiológica y comprobada científicamente, requerimos el combustible que es la glucosa, vamos a empezar a tener algunos mecanismos de adaptación, de defensa, de alerta, etc. Si nosotros prácticamente tenemos una restricción total de carbohidratos, estamos hablando de frutas, verduras, cereales, donde más se encuentran, consideraremos entonces que vamos a tener deficiencias de vitaminas, minerales, fibra, cuestiones interesantes, ¿no? Cuestiones que tendrían que preocuparnos. Bueno, por ahí de repente me comentan algunos colegas o algunas personas que llegan a manejar este tipo de dietas. Sí, ok. O sea, es correcto, va a haber estas características, estas deficiencias, estos problemas, pero lo podemos realizar o la podemos llevar con un suplemento para evitar ese tipo de problemática, ¿no? O esta deficiencia que se presenta. Ok. Yo pongo el suplemento, se lo doy a mi paciente. Aquí el problema es que si el paciente no lleva a cabo bien el tratamiento, no va a tener realmente ese mineral, esa vitamina adecuada en su cuerpo. El otro factor es, le puedo dar laxantes al paciente por la cuestión de la falta de la fibra, pero también un laxante que se lleve con un tiempo prolongado puede desencadenar intestino perezoso. Por ahí busquen por ahí lo que significa, se los dejo de tarea para que se den idea de los problemas que podemos desencadenar cuando queremos irnos rápidamente a una respuesta positiva, es decir, queremos un resultado para el paciente rápido, para que el paciente inclusive confíe más en mí y que este paciente pues no aborte lo que es el tratamiento. Muchas veces luego es por lo que mucha gente se aventura por darle a estos pacientes este tipo de dieta, ¿no? Para que vean resultados rápidos, se enamoren del tratamiento y seguimos todos contentos. No es lo ideal, no es lo ideal porque en realidad vamos a tener más problemas que beneficios. No es lo ideal porque éticamente deberíamos de entender que si trabajamos en un campo de salud no le podemos ofrecer al paciente un tratamiento que le va a desencadenar más problemas. Por lo tanto, yo en la cuestión personal, en la cuestión de cómo manejo a mis pacientes y mis dietas, es una dieta que no suelo manejar. Es una dieta que pudiese tener algunos factores positivos, pero escuche bien, sobre todo por el tipo de cultura que tenemos aquí en México, es complicadísimo que tenga éxito, porque es una dieta que debería ser totalmente clínica en el aspecto, ¿o a qué me refiero? Que deberíamos manejarla con un grupo totalmente multidisciplinario. Y si usted como paciente de repente reniega por pagar una consulta a un nutriólogo, o como dicen por ahí, le duele el codo por pagar una consulta a un nutriólogo y mejor de repente aborda el internet o algún médico de cabecera para que le dé algún tip y piensa que con eso va a solucionar su sobrepeso o su obesidad, resulta que este tipo de dietas keto, si la lleváramos como debería de ser, con un grupo multidisciplinario, pues saldría bastante, pero bastante cara, porque estamos hablando de pagarle a muchos especialistas, no nada más al nutriólogo. Sería la forma correcta en realidad si queremos que tenga un resultado realmente positivo. Como no hay la cultura para realmente abordar especialistas y mucho menos grupos multidisciplinarios en nuestro país, en nuestro contorno, con nuestros pacientes, o sea, es muy complicado que se lleve a cabo, no podemos emplearla realmente. Podemos argumentar que a lo mejor en casos extremos
Sí, pero si en un caso extremo tú te estás yendo por una dieta que puede desencadenar varios problemas posteriores a, ¿por qué entonces mejor no piensas en un bypass? Creo que te convendría mejor. Y bueno, para terminar y no hacer el video tan largo, otra de las cosas por las que yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de dietas es que curiosamente, cuando hablan de ventajas y desventajas, de los pros o los contras, argumentan un punto, pero al mismo tiempo en los contras o en las desventajas argumentan ese mismo punto. Ejemplo, podemos decir que ayuda o teóricamente ayuda a las personas con diabetes, que porque puede disminuir la necesidad de insulina. Pero luego en otros artículos, en otras investigaciones, etcétera, podemos encontrar que en las desventajas nos dice que va a haber una resistencia a la insulina y por lo tanto no se puede recomendar para diabéticos. Pues aquí ya empezamos con un contrapunto. De repente en las ventajas mencionan algunos autores, científicos, doctores, etcétera, que este tipo de dieta puede ser usada para personas con hígado graso. Pero resulta que luego en las desventajas nos argumentan que puede haber una elevación del colesterol malo, el famoso colesterol malo, llamado así. Por lo tanto, puede haber un problema de metabolismo de grasas y no es recomendable para personas con hígado graso. Luego nos habla que por lo mismo de que hay un beneficio de las grasas buenas, que es una ventaja, puede ser recomendado para personas con problemas cardiovasculares, pero vuelvo a repetir lo mismo, luego nos dice que hay una acumulación de grasa mala y que por lo tanto no puede ser recomendada para personas con problemas cardiovasculares. Entonces, si se fijan, hay tanta todavía controversia sobre ese tipo de dietas que realmente no tendría caso alguno llevarla a cabo. Está comprobado, eso sí, se los pongo en la mesa, está comprobado que esa dieta no tiene realmente una mejoría contra las dietas realmente equilibradas o llamémoslas sanas. Ninguna. Se le va a funcionar igual en cuestión, estamos hablando de ver resultados de bajar de peso. Que la keto la va a bajar en 2-3 semanas, va a bajar muchísimo peso al paciente, sí, puede ser. Pero también no estamos considerando el posible y con un gran porcentaje de el famoso rebote que va a presentar este paciente. Entonces, ojo con ese tema. Lo más importante para mí es el siguiente argumento que les voy a dar. La dieta keto no sirve absolutamente, pero para nada, para formar buenos hábitos en un paciente. Y recuerden que siempre les he dicho, es la raíz del problema del paciente con sobrepeso u obesidad. Desde niños, de hecho. Empieza con hábitos un niño pésimos en alimentación y llega a ser un paciente con sobrepeso u obesidad. La dieta keto no nos va a permitir formar ese hábito de poder escoger alimentos porque es sumamente restrictiva. Entonces no funciona, no sirve en absoluto para lo que nosotros como nutriólogos realmente quisiéramos o deberíamos de hacer. Educar al paciente, con todo respeto obviamente y dicho en ese término, de crearle buenos hábitos. Eso es lo que se tiene que lograr con el paciente, eso es lo que tenemos que buscar con el paciente, es de lo que tenemos que platicar y convencer al paciente. Los atajos nunca nos van a servir, señores, señoras, señoritas, jóvenes, nunca van a servir. Tengan mucho cuidado, siempre que sean dietas milagrosas, dietas que prometen resultados muy rápidos, no confíen en eso. Investiguen más, lean más, búsquenle, rásquenle, cambiemos también ya esa cultura de repente de ver algún artículo o algo que no tiene ni siquiera base científica, que no sabemos ni quién lo puso y que ya creemos en lo que está diciendo eso porque es que lo vi en internet y por eso tiene que ser cierto. O es que fulanito me mandó tal publicación pero no sabemos ni dónde viene y es que es cierto, y es que es cierto. No es lo que comentamos o lo que comenta la gente. Tengamos la cultura de leer, de investigar, de comprobar lo que realmente estamos nosotros creyendo o pensando, y más si lo queremos transmitir para otras personas. Ese es el tip que yo les pudiera pasar. Y pues termino
repitiendo lo que les dije, no sirve para formar hábitos, por lo tanto es una dieta que no se debería de usar, y menos en una cultura donde no tenemos realmente el hábito de una disciplina, de realmente poder entender que va a ser por un tiempo mínimo y que tenemos que cambiar de todas formas nuestras formas de ver la alimentación, nuestras formas de ver el día a día en cuanto a tener una actividad física, realizar un deporte, acercarnos a los especialistas ideales para cada uno de nuestros problemas. Me dio gusto estar con ustedes. Esto fue Radio Capullo, donde una vuelta más y el mito será tuyo. Gracias, hasta la próxima. Bye.